Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Antes de presentarles a nuestros invitados, volvemos con el móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Bueno, como te lo contábamos, estamos con Nicolás Pascareta en la estación Petrobras de Roosevelt y Chelsea, que nos va a hablar acerca de este paro que hizo FANCAP en el día de ayer. Y bueno, y vamos a saber cómo está afectando a nuestro departamento a nivel general en todas las estaciones, cómo se lo ha tomado la gente. Muchas gracias por recibirnos estos minutos para nosotros. Bueno, queremos saber cuál es la situación actual de las estaciones de servicio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pienso que no se llegó a desabastecerse como en otras oportunidades, pero igualmente hay quiebre de stock en algunos productos. Creo que San Carlos desde ayer ya estaba sin combustible y tengo, por lo que me dicen acá los clientes, que hay algunas estaciones acá en Maldonado que están también con quiebre de stock de todos los productos. ¿Pero el paro fue ayer y ya se terminó o sigue el paro? No, el paro fue ayer 24 horas lunes, que obviamente que se viene la carga se viene diezmada porque ya el jueves hubo otro paro. El viernes estaba todo el mundo como loco para ir a cargar, además de sumarle las plantas del interior que están cargando en la tablada porque el tren está en reparación, o sea, estamos hablando de 33, Juan Lacase y Durazno. ¿Todas se están cargando en Montevideo? Sí, por ahora todas, menos Paysandú. Y bueno, a eso le sumás que el sábado son 4 horas de carga nada más. Entonces, bueno, eso es lo que origina al ir encadenando paro con paro y recorte y asamblea y todas esas cosas, es lo que va dejando menos tiempo para cargar, ¿no? Entonces imagino que la demora que están en la tablada de los camioneros es bastante importante. Y hay 3 horas o 4 horas de espera para poder cargar un viaje, o sea que en 8 horas de trabajo se carga un viaje con suerte, ¿no? Vos, por ejemplo, ¿cómo estás en tu estación de servicio? Y acá tenemos quiebre de stock de premium y bueno, con poca super, casi nada, y bueno, y algo de gasoil. ¿Y el camión a qué hora lo esperan? Y capaz que ahora sobre mediodía, capaz a las 2 de la tarde, por ahí. ¿Y a esa hora se prevé también en las otras estaciones de servicio de Maldonado? Bueno, eso depende de la operativa de cada compañía. O sea, yo te hablo de Petrobras, en el caso mío, pudimos bajar temprano a cargar, pero claro, hay 4 o 5 horas de espera, más de la hora de viaje, 2 horas y media de viaje que tenés, digo, eso te trastoca, ¿no? Bueno, siempre nosotros intentamos en realidad en estos momentos no generar un pánico, ¿no? Y que la gente salga a cargar si no es necesario. Bueno, que carguen las personas que realmente necesiten a esta hora. Combustible hay, o sea que el que precise cargar va a venir y va a ver, o sea, por un tiempo más hay, digo, y además si el camión viene hoy no vamos a tener problemas. Pero, repito, es por la época del año también, ¿no? O sea, que uno ya esté bien un poco más preparado y que estamos a una semana de la fiesta. Si hubiera sido en la semana que viene ahora posterior, esto hubiera sido un caos, ¿no? Bueno, tal vez lo hacen estratégicamente. ¿Y por qué fue el paro? Bueno, yo no me voy a meter en política, pero el paro aparentemente es una puja que hay entre Federación ANCAP y Marta Jara. Aparentemente Couto, el jefe de planta, sancionó a un supervisor, no sé si bien o mal, tampoco me importa. Pero bueno, lo que tiene que problemas internos entre ellos generalmente terminan repercutiendo en la sociedad. Me parece que es una medida irracional, digo, no juzgo si está bien o mal, pero es irracional en esta fecha, ¿no? Dame un segundo, Nicolás, que Marcelo quiere hacer una pregunta. Te escuchamos. Sí, primero apuntar que la sanción se debió a que el chofer tenía que partir a Argentina con propileno y se durmió porque quería descansar la cantidad de horas suficientes y llegó más tarde. Y bueno, como en cualquier trabajo, si uno llega tarde, hay una sanción. Consideran desde el Sindicato de Trabajadores que fue desmedida la sanción que le aplicaron al trabajador, por eso la medida de paro. La pregunta para Pascareta tiene que ver con el tema de las tarjetas de crédito, que el año pasado algunos estacioneros habían limitado la utilización de tarjeta de crédito por aquel tema del arancel, etcétera, y parecería que ahora han decidido no aplicar esa medida. Esa era la pregunta para el entrevistado. Marcelo pregunta si, como el año pasado, pusieron como un stock en las tarjetas de crédito y que este año aparentemente no lo van a hacer. ¿Cómo van a funcionar entonces las tarjetas de crédito este año? Marcelo se refiere a la medida de no aceptar tarjetas, a eso. Marcelo, ¿te referís a la medida de no aceptar tarjetas o un tope de tarjetas? No, al no aceptar tarjetas, que fue No la medida que aceptarlo. los estacioneros aplicaron. Bueno, la no aceptación de tarjetas fue una medida en particular de aquel momento. Seguimos con el mismo daño comercial, pero bueno, no es una buena señal, me parece, en este momento, a un gobierno entrante que tiene en la carpeta de cosas a resolver la quita de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera, que eso va a bajar el plástico. No nos parece, o por lo menos a mí, no me parece correcto en este momento emprender una medida de ese calibre
que además no va a aportar al turismo, porque ya sabemos con lo que pasa en Argentina que vamos a tener una carencia de turistas argentinos. Digo, si a eso le agregamos un conflicto, me parece que no es lógico ni es racional. Te repito, seguimos con los mismos problemas, seguimos con los aranceles elevadísimos. Pero sí van a aceptar tarjetas de crédito. La vamos a aceptar en una buena señal al gobierno entrante para después conversar este tema con el gobierno. Pensamos que hay que buscarle una solución pronta a esto. Bien, Marcelo, ¿tenés alguna otra consulta? No, está bien así. Te agradezco, Marcela, por esta intervención, el saludo para Nicolás Pascareta, y bueno, volveremos con ustedes cuando nos convoquen. Así será, Marcelo. Muy bien, gracias a los compañeros del móvil por ahora. Les presento a nuestros invitados. Se trata de integrantes de la Defensoría de Oficio de Maldonado. Hablamos de los doctores María Elena Maciel y Pablo Piacenti. Bienvenidos a nuestro programa. Buenos días. Un gusto que Muchas nos gracias. acompañen. Bueno, queríamos hablar un poco algo que tiene que ver con el trabajo de las defensorías de oficio, que mucha gente ha escuchado hablar. Cuando se le va a designar un defensor de oficio, lo hemos escuchado. Sabemos de repente un poquito en qué consiste, pero nos gustaría que nos explicaran más detalladamente cuál es la labor de ustedes. Bueno, yo llevo 25, 26 años trabajando como defensor público y creo, y una de las cosas que me ha llevado con la doctora Maciel a irrumpir un poco en los medios, es la necesidad de mostrarle a la gente, a la población, cuál es el rol de la defensa pública en el proceso penal, en el proceso de familia, en los diferentes procesos. Patrocinamos el 90 y pico % de los procesos penales que se dan en todo el país. Somos, por el Código Nuevo, la garantía, pero la garantía en serio, absoluta, de que se va a controlar los derechos de las personas que tienen que concurrir a un juzgado penal. Existe en el Código Procesal Nuevo un juez de garantías, pero ese juez de garantía en muchos casos lo que va a haber es un paquete ya armado que se resolvió en Fiscalía, un acuerdo, los famosos procesos abreviados, donde el que sí controla que la carpeta investigativa esté en todos los elementos y estén las garantías para sus patrocinados, es generalmente un defensor público, por lo que hablábamos al principio de que el 90 y pico % de los casos los resolvemos nosotros. El defensor público, defensor de oficio, es una persona que de repente no tiene recursos económicos para contratar los servicios de un abogado, el Estado le provee un defensor de oficio sin costo. Exacto. Pero además nuestra participación se da en un porcentaje altísimo de los casos de violencia de género, violencia doméstica. Se da también en niños en situación de riesgo. Se da en todas las materias, un poco por la necesidad muchas veces de la gente que no tiene los recursos para abonar un abogado particular. Entonces, somos, creo que, fundamentales para que el proceso funcione medianamente, y hemos visto en los últimos tiempos una serie de desequilibrios que se han agravado, producto de que, por ejemplo, a la Fiscalía se la dotó de determinadas prebendas, mejoras, ya sea en funcionarios, ya sea en nuevos cargos, desde el punto de vista económico también. Los juzgados ya ahora en la parte penal, por ejemplo, tienen menos trabajo de lo que tenían antes. Y los defensores seguimos siendo, por ejemplo, en materia de familia, después vamos a ver en las otras materias, pero en materia de familia, somos los mismos defensores públicos que en el año 90, con una población de Maldonado que era... Y una realidad social totalmente diferente, nuevas leyes que incrementaron el trabajo en una forma, lo multiplicaron, y seguimos siendo los mismos, con el agravante que somos más viejos también, ¿no? Hay que mirar lo positivo, tiene más experiencia también. Tenemos más experiencia. La expertise adquiere otro rango, ¿no? Pero por otro lado, es decir, vemos una realidad totalmente diferente en las otras patas del proceso judicial, y nosotros nos sentimos en cierta medida como que ese desequilibrio perjudica la labor nuestra y sobre todo perjudica a la gente
que necesita el servicio, que tiene necesidades que lamentablemente no puede pagar un abogado. Me quedó dando vueltas ese concepto de que en materia penal los juzgados tienen menos trabajo que antes, cuando me parece que la percepción que hay en la población es a la inversa, ¿no? Pero, a ver, doctora, porque le quería preguntar por otro aspecto de esto que es la carga laboral, pero usted quiere hacer un apunte antes. Claro, eso es por la innovación del nuevo código. Yo quiero primero decir de que jueces y fiscales no son solo la justicia, o sea, es juez, fiscal y el defensor, particular o de oficio. Nosotros en la parte de oficio tenemos sin restricción la parte penal, la parte de faltas, la parte de violencia doméstica y la parte de niños en situación de violencia. O sea, toda esa población, que pondría ser el 98%, son asistidos por la defensa pública. En todo el país hay 300 defensores de oficio. En Maldonado hay 10. En San Carlos hay 4. Con toda la problemática que habíamos hablado, aumenta y aumenta el trabajo y la calidad del trabajo, que es bastante insalubre. Con el nuevo código, ¿qué sucedió? Se le retiró, a veces Salles es muy, sí, pero tiene razón en la parte de lo que dice, que se le retiró los poderes al juez penal y se le dio los poderes a los fiscales. Entonces, el fiscal ahora tiene la parte investigativa, el fiscal también puede admitir o no las pruebas en la parte indagatoria, en la investigación, de una figura nueva que es el abogado de la víctima, que antes no existía. Eso es algo bueno que vino en el nuevo código, pero está limitado. En la parte de derecho de víctima, si las víctimas no están informadas desde un principio que tienen o pueden acceder a un abogado, llega un momento que a la formalización ya no acceden al proceso y pierden todas las garantías, no pueden controlarlo. El límite que tienen es tener un abogado que se presente, que controle la prueba de la investigación y que se puedan presentar a la audiencia de formalización. No participa la víctima de las negociaciones de los juicios abreviados. Entonces, esto es una figura nueva que es importante, pero falta mucho para darle más garantías a las víctimas dentro de ese proceso. ¿Debería participar la víctima de los procesos de juicio abreviado? Yo creo que tendría que participar en todo. Se habla de la parte querellante, la víctima. Porque de alguna manera la víctima tendría que participar de lo que se está negociando en un hecho del cual precisamente la persona fue la víctima. Sí, ¿no? Escuchamos justamente el 6 y el 7 de diciembre un seminario de victimología privado donde hablaron todos los grandes catedráticos de derecho penal y dicen que se quedó a medio camino en el código. También se dijo algo que para mí fue una noticia, a veces uno quiere estar informado y a veces no quisiera estarlo. Se dijo que realmente, y ahí dije no puede ser, se dijo que no se le dieron más derechos a las víctimas en el nuevo proceso penal porque se entendió que habrían que nombrar 200 defensores de oficio en el país y por eso no se le dieron más derechos. Digo, si es verdad, si no es, si el código cambió, se cambió, digo, qué importantes que somos, ¿no? Y se rompe el hilo por lo más fino. Tenemos un cuello de botella enorme allí, ¿no? Porque la carga laboral que tienen, usted nos explicaba la cantidad de ramas del derecho que desembocan en usted, o sea, humanamente es imposible, porque además no es que uno está despachando expedientes, porque hay seres humanos, hay situaciones delicadas detrás. Y la mente nuestra que tiene que estar iluminada en cada caso. Y ustedes son seres humanos, no son ningunos superdotados, o sea que tienen la misma sensibilidad y los mismos sentimientos que de repente cualquier ser humano. Sí, es difícil y más en el caso de lo que estoy trabajando en víctima, que es algo nuevo, la mayoría son abusos sexuales a niños y adolescentes. Es muy difícil tener que atender a las madres destrozadas por lo que le pasan a los hijos. Y la desesperación de qué hacer y la sensación de impunidad. Exactamente, porque va todo en poder de la Fiscalía. Yo lo que hago es controlo a ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Lo que no se está haciendo y a ver si puedo aportar algún tipo de prueba. Otro de los temas que yo veo ahí es que la Fiscalía me admite o no a mí las pruebas como defensora de víctima, que antes se hacía ante la parte judicial. Entonces, esos cambios de poder entre fiscal y juez, para las víctimas no está siendo tan bueno. Sí, los defensores penales cuando están con los indagados también tienen grandes peleas
por defender los derechos de su indagado, por si acaso no hay abuso de poderes en decir, bueno, como me contaba una colega de Defensoría, mirá, se parece al otro, ya lo vimos a las cámaras, y en realidad si ella no se presenta y lo dice, no, son parecidos, pero no es la misma persona, el hombre podría haber llegado a ser formalizado igual, porque se entendía de que era esa persona y estaba equivocado, era otra persona casi igual. Entonces, ¿hasta dónde llega la función del defensor de oficio defendiendo las garantías de las personas? El problema es parecerse a o llamarse igual que, ¿no? Que se pueden incurrir en errores gravísimos, porque después cómo resarcimos a esa persona en caso de que sea formalizada y vaya a la cárcel y no era culpable. ¿Cómo la arreglamos? En ese caso lo defendió una colega de Defensoría y justamente se encontró, porque la policía encontró al otro que estaba vestido exactamente como había sido filmado y ahí se dieron cuenta que era otra persona. O sea, ligaron, porque si no, sí. Podría haber sido. Ahora, la visibilidad que tienen los defensores de oficio da la sensación de que, bueno, por algo están ustedes acá y lo explicaba usted, doctor, de que querían hacer una campaña en los medios para hacer visible, para que la gente sepa, para que la gente comprenda cuál es la labor, pero queda la sensación a todas luces de que hay una falta de recurso humano, recurso material, recurso económico, recurso edilicio, como que están trabajando en pésimas condiciones. Un poco lo que hemos intentado, es decir, un poco los planteos en general tienden a eso, a mostrar cuál es la verdadera función, es decir, lo importante que es el defensor público en el proceso, no solo en el proceso penal, sino en todos los demás procesos, como garantía de las personas que no tienen recursos, como el acceso a la justicia de los más débiles. Y por otro lado, estamos en un próximo cambio de gobierno. Hay una sensibilidad con respecto a determinados temas, por ejemplo, la ley de violencia de género, preciosa ley, pero resulta que no hay tobilleras para ponerle a la gente. Digo, se agotaron en un periodo y no se sabía... Tampoco hablamos de una garantía total, ¿no? Bueno, pero digamos que... Porque lo plantean como que es la panacea y no, ya ha quedado más que demostrado no. que no es así. No, tal cual. Pero además de eso, si se va a legislar y no hay los instrumentos para que esa ley se pueda aplicar, es peor que no votar la ley. Entonces, hay una serie de situaciones que a nosotros nos preocupan mucho. Nos preocupa el desequilibrio, es decir, de que un solo defensor, como en el caso de la doctora Maciel, tenga que patrocinar una cantidad de causas diversas totalmente, de materias totalmente disímiles. Hay un defensor de ejecución que tiene más de 600 casos de reclusos que están a cargo de él. Por un lado hay 2 jueces de ejecución y hay un solo abogado para atender 600 causas, lo que hace que se transforme el trabajo realmente en una situación límite. Entonces, hay un cambio de gobierno, hay legisladores que nos consta del departamento que están sensibilizados con ver de qué manera podemos mejorar la seguridad pública, mejorar el acceso de la gente a la justicia. Bueno, estamos trabajando en el sentido de poner en conocimiento de ellos, lo vamos a hacer también en el Parlamento, lo vamos a hacer también con la agremiación nuestra, en el caso mío yo soy agremiado, pero diciendo, bueno, nosotros ya no podemos más. Digo, el esfuerzo ya lo hicimos, necesitamos más gente y más recursos. Ya ha quedado claro hace rato, ¿no? Han salido incluso algunos fiscales a la opinión pública y les han caído con todo a decir que, bueno, que es inhumano, ¿no? Recuerdo cuando salió la doctora Gabriela Fossati, que incluso fue juez de aquí de Maldonado, a decir, bueno, el trabajo de los fiscales es imposible, es inhumano, por la cantidad, porque no tenemos espacio ni tiempo real para atender, porque insisto otra vez en el concepto, no es leer un cuaderno y meterle una firma y afuera. Cada expediente hay que estudiarlo, hay expedientes que son muy voluminosos, que tienen una cantidad de acciones y de intervenciones, y bueno,
cada uno lo tiene que estudiar concienzudamente para después tomar una decisión, porque insisto otra vez en el concepto de que estamos hablando de seres humanos, de la pérdida de la libertad, de pronto del pago por algún delito cometido, de hacer justicia frente a una sociedad. O sea, es un trabajo muy complejo hecho por seres humanos, porque no lo hacen máquinas. Estos dos señores son seres humanos, la señora y el señor son seres humanos, y tienen un trabajo excesivo, es un trabajo delicado, un trabajo de mucho estrés, de mucho pienso, donde evidentemente hay emociones, porque lo que decía la doctora Maciel, abusos de niños y niñas, esas situaciones como que a uno también lo permean, ¿no? Uno no puede decir una niña abusada, bueno, y como si estuviera leyendo la receta del pan casero. Evidentemente tienen una consustanciada actitud frente a lo que le está pasando a la víctima, y todo eso no es atendido, pero de ninguna manera estamos muy lejos de todo eso. Lamentablemente estamos lejos. Y queremos hacer el esfuerzo y queremos que la población nos conozca, que creo que ahí ha sido un poco también un tema nuestro, de no permitir, digo que, ojo, está bien, digo, el juez penal es importante, el fiscal es importante, pero nosotros somos la otra pata del sistema. Sí, lo que decía la doctora, ¿no? El defensor, sea público o privado, forma parte de la fórmula, si no está renga. No se puede hacer una audiencia si no estamos nosotros. Claro. Si nosotros. Es decir, hay una nulidad absoluta. Entonces digo, llegó el momento de decir, bueno, nosotros estamos acá, tenemos estas necesidades, queremos cumplir el servicio bien, pero necesitamos otro apoyo. Ahora, ¿de dónde tiene que venir el apoyo? ¿Poder ejecutivo, poder legislativo, redistribución a la hora de un presupuesto? Yo pienso que parte de una redistribución, de entender que desde todo punto de vista, no hablo solo de mejoras económicas, ¿no? Que eso obviamente lo planteará el gremio nuestro, hablo de personal, necesitamos defensores. Se precisan más defensores para redistribuir el trabajo, hacerlo más eficaz el trabajo y no sobrecargar tanto a muchos compañeros, que incluso muchos de ellos, me consta a nivel de Maldonado y a nivel de Montevideo, se han enfermado. Sí, ese es otro tema que también recuerdo, decía la doctora Fossati, lo ha dicho el fiscal Gómez, lo ha dicho el propio doctor Díaz, la afectación que hay en la salud de ustedes, ¿no? Sí. No solamente de los defensores de oficio, me refiero a los integrantes del Poder Judicial en general, que creo que está al borde del colapso. Ya vienen denunciando hace tiempo la asfixia, necesidad de oxígeno, y bueno, se les da, no sé, una manguerita para que respiren un poco y se les saca. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Es un proceso que se fue erosionando en más o menos alrededor de 20 años. O sea, cada vez se va debilitando más, y tanto que se escucha, vamos a fortalecer a la justicia, vamos a fortalecer, bueno, hay que fortalecer a los tres integrantes de la justicia, que son los jueces, los fiscales y la defensa pública, que somos funcionarios judiciales. Y siempre sabemos que se dice que el Poder Judicial es la cenicienta de los otros dos poderes. Espero que subamos un poquito, o que conozcamos al príncipe, no sé. Y nos ayuden un poquito, porque realmente somos vocacionales, estamos solo, en el caso, salvo Piacenti, que tiene un cargo viejo, solo nos dedicamos a la función, igual que un juez, igual que un fiscal. Entonces, creo que es importante fortalecer a la justicia de esa manera, teniendo en cuenta a todos los integrantes, no solamente a una parte, porque no es un engranaje que si falla uno, no funcionan los demás. Ahora, para solucionar esto se necesitan, por ejemplo, recursos humanos. ¿El recurso humano está y no se provee o no hay? Es una cosa que salimos a buscar y no hay. No, es decir, se necesita llenar, es decir, hacer un llamado y que nuevos defensores ingresen a la plantilla. 300 son muy pocos para el volumen de trabajo que... 300 a nivel país, ¿no? A nivel país. ¿Y cuánto se precisaría, por ejemplo, para equilibrar un poco el trabajo? Un número más o menos. Yo creo que en Maldonado se precisaría por lo menos 3 defensores más. Sí. En vez de 10, 13. Sí. Sí. Y además el tema de que, por ejemplo, las diferencias. Nosotros en Defensoría, cuando uno piensa, tenemos un estudio jurídico, hay 10 abogados trabajando, pensémoslo así. ¿Cuántos secretarios o personas ayudantes con título de abogado tendrían que haber? Si somos 10 abogados. Por lo menos 5, ¿no? Bueno, procuradores con título de abogado tenemos 2.
claro, estamos en los desequilibrios Montevideo del interior. En Montevideo, todos los defensores en las defensorías de Montevideo se trabajan con más cantidad de procuradores. Hay tendencia que en el interior no sea así, porque se entendía que en el interior había menos trabajo, pero hace 20 años que sigue aumentando. ¿Qué nos ha sucedido ahora, por ejemplo? Lo que quieren hacer es redistribuir a los mismos recursos humanos en el interior. Los defensores de familia están pasándola a partir del 1 de diciembre bastante mal, porque son los mismos 4 defensores que tienen que atender a 6 jueces. Porque a la especialización de violencia doméstica y al código se los dio a los jueces penales de Maldonado, porque se entendió que ahora a raíz del nuevo código había menos trabajo, se les dio. Entonces los mismos 4 defensores tienen que estar en 3 agendas de los jueces comunes de divorcios, tenencias y visitas, y a la vez en los turnos que tienen los jueces penales de violencia de género y de violencia de menores. O sea, que se tienen que repartir entre 2 edificios y entre 6 jueces. No, ¿cómo? Es una realidad que rompe los ojos. Seguramente ustedes en su casa están alarmados diciendo, pero esto es imposible. De hecho, están mandando algún mensaje que no pueden creer que la estructura de funcionamiento sea esa y que todavía pretendamos resultados positivos, ¿no? ¿Y cuál es el funcionamiento del nuevo código? En el interior del país, a los abogados que hacían civil y laboral de todo el interior del país, terminaron haciendo faltas y víctimas. O sea, se han penalizado casi todos los defensores de oficio. Así que por ahora quedan como esencia, a raíz de género y violencia de menores, los de familia, y el resto de los defensores van adquiriendo materias penales. Eso implica el desequilibrio, en mi caso, y lo digo personalmente, de que yo a la gente que le tengo que hacer liquidaciones laborales, que les tengo que decir, perdónenme, no tengo tiempo, porque si estoy a la orden de 3 juezas de faltas, martes, jueves y viernes, que tuve que ir a negociar los días, los turnos de faltas a mí me están sacando el tiempo para sentarme a hacer las liquidaciones, hacer los escritos, ir al Ministerio de Trabajo. Entonces le digo, tengo la suerte que tengo un plazo legal de 1 año, pero estoy retrasando otras materias para poder cumplir con la parte penal, porque sabemos bien que el tema de las faltas, acá en Maldonado hay una cantidad, la Intendencia trabaja mucho el tema de las infracciones de tránsito. ¿Y qué pasa con la ley de faltas? Porque parecería, lo decíamos antes de empezar la entrevista, que es un chiste, ¿no? Porque esto no es un delito, esto es una falta. Al amparo de la ley de faltas, alguna tarea comunitaria, entonces da la sensación de que cometer una falta no tiene el castigo que debería tener para no hacerla más, porque es la idea. Depende. En general, yo lo que tengo como falta son gente sin libreta de conducir de todas las edades, desde quien cumplió 18 años a gente con 70 años. Y después, bueno, el tema de que algunos manejan con alcohol. Entonces, por un lado tenemos una doble sanción que es complicada, porque es la sanción de la Intendencia con las multas que hay gente que realmente no las puede pagar. No, pero usted señala el tema de andar sin libreta, aparece usted que mencionaba recién ese cuento de Disney, La Cenicienta, hoy andar sin libreta es una falta absolutamente menor, por más que si la analizamos en realidad, es una persona que no está autorizada para conducir en la vía pública con todo lo que ello puede acarrear. Pero si vemos cómo se maneja en el tránsito hoy, si vemos los que andan en las motos de A4 y haciendo wheelie, contramano y a 140 por pleno centro, eso también es una falta y sin embargo se ríen en la cara de las autoridades una y otra vez, sea del pelo político que sea. Yo de ese tipo de faltas no he tenido. Porque justamente porque no pasa nada. Porque no los agarran. Claro, bueno, peor todavía. O sea, la deficiencia es un capítulo antes, ni siquiera los agarran. Digo, es lamentable, ¿no? Doctor, le había mencionado eso de que los juzgados penales ahora tienen menos trabajo que antes a la luz del nuevo Código del Proceso Penal, pero a la gente le da la sensación de que hay hechos penales todos los días en todas partes del país. ¿Cómo puede ser que los juzgados tengan menos trabajo? Porque digo, toda la instrucción, todas las diligencias de prueba, todo, es decir, hoy por hoy se practican en la Fiscalía. Es el fiscal el que asume el rol que antes tenía el defensor penal. Entonces el fiscal investiga, junta la prueba y si tiene la prueba, formaliza al acusado y le presenta al juez de la causa de la persona, ¿no? Pero ¿qué pasa? En muchos casos no se llega a formalizar y en la mayoría de los casos se celebra entre el abogado defensor y el fiscal un acuerdo
Es decir, se establece un proceso abreviado que se le llama, donde es decir, se llega al juzgado ya con el proceso, es decir, con el acuerdo hecho. Entonces el juez, que es un juez de garantías, lo que hace es mirar los términos del acuerdo, ver si la pena es legal o no es legal, y si es legal, homologa el acuerdo, pena a la persona, es decir, ya queda penado el sujeto, y en definitiva no participa en la función de investigación y simplemente lo que hace es convalidar ese acuerdo que defensor y fiscal hicieron previamente. Entonces, claro, se le ha reducido muchísimo el trabajo. Es por eso que la Suprema Corte decidió darles la competencia de violencia doméstica a los, violencia de género, a los jueces penales. Le retiró, digamos, la competencia al juez de familia y ahora es el juez penal que lo hace. ¿Por qué? Porque se entendió que tenía menos trabajo. Volviendo al tema ese, los defensores, hoy por hoy, de familia, tenemos que todas las causas viejas de violencia doméstica y niños en situación de riesgo, asumirlas en el juzgado de San Lázaro, en Sarandí Ledesma, más todas las el tema de divorcios, pensiones, tenencias, y al mismo tiempo y en el mismo horario hay que estar de turno en el juzgado nuevo a disposición de un juez penal que se va a encargar de los casos de violencia nuevos. Entonces, ¿cómo se hace para estar en dos lugares distantes al mismo tiempo las mismas 4 personas que mencionaba hoy que había en el año 90? Para redondear la entrevista, estos pedidos, estas solicitudes, estos reclamos, más allá de que han hablado con los diputados electos por el departamento, de que estamos en plena transición de gobierno, ¿esto dónde lo van a volcar? Porque más allá de hacer una campaña mediática, ustedes necesitan resultados efectivos y no son los medios los que le van a proveer de los reclamos de ustedes. ¿Cómo sigue esto para que se concrete lo que ustedes precisan? Bueno, nosotros, yo estoy haciendo gestiones ya a nivel del gremio, es decir, lo voy a plantear a nivel gremial porque digo, es el tema nuestro capaz que un poco agravado por la situación de Maldonado, pero digo, es un tema que en definitiva en la mayoría del país pasa lo mismo. Plantear esta situación a nivel gremial, plantearlo a nivel de los legisladores, vamos a ir a Montevideo con la doctora y con otros compañeros a planteárselo a los legisladores y vamos a trabajar para que en el presupuesto que se va a votar el año que viene, no digo todas nuestras aspiraciones, pero parte de nuestras aspiraciones y de nuestros reclamos sean contemplados porque creo que va en beneficio de toda la sociedad. Va a ser una ley muy peleada, ¿no? La ley de presupuesto, la ley madre para muchos, la del presupuesto quinquenal, donde, igual más allá, después de la rendición de cuentas, etcétera, pero donde se asignan los recursos y evidentemente, además de los conflictos y los reclamos genuinos todos, necesarios todos, nadie pide recursos porque sí, porque está aburrido, los pide porque lo necesita para el correcto desempeño de su función. Bueno, aquí tenemos un rubro más muy importante que sin duda necesita la asignación de recursos. Un concepto final, doctora. Yo quiero aclarar una cosa antes de que se siga equivocando desde que empezó el nuevo código, es que se entiende a raíz de la dirección de víctimas que los fiscales defienden a las víctimas. Es un error. Quienes defienden a las víctimas son los defensores de las víctimas. El fiscal a veces cuando persigue puede llegar a estar, persigue a castigar al agresor, puede llegar a estar equiparado a la víctima, pero de repente el fiscal no consiguió pruebas o no le interesa el caso y archiva el expediente. El que va a seguir tratando de que se llegue a una pena es el defensor de la víctima. Hay una confusión con eso, con el tema víctimas. Sí, sí, que el fiscal es el que defiende a las del víctimas pueblo y es el que defiende a las víctimas, pero como señala usted, el que va a estar allí, que puede lograr algo, es el abogado, el defensor, de oficio o particular. Exactamente. O sea, ahí vuelve a resurgir un poco la génesis de esto, de la importancia de los defensores de oficio, en este caso, que bueno, son quienes nos acompañan. Entonces, ¿no? el tema, como concepto final, diría que para que la justicia sea fuerte, que es el tercer poder del Estado, y que nos da garantía de democracia, hay que fortalecer a todos los integrantes del sistema, a los jueces, los juzgados, los fiscales y también a los defensores públicos.
y así habría menos quejas respecto al sistema de justicia, que es lento, que no funciona, que es ineficaz. Doctora Maciel, muchas gracias. Gracias. Doctor Piacenti, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Gracias seguiremos este tema a ver qué repercusiones tienen. Por allí había algún mensaje de decir, pero ya pasó la campaña. Digo, ¿por qué esto no lo plantearon antes? Lo plantean ahora que ya, digamos, pasó y ya está la elección laudada y todo lo demás. No era la idea intervenir en la campaña, sino la idea es precisamente que los legisladores electos sepan las necesidades nuestras y sobre todo la idea era hacer visibles a los defensores públicos que muchas veces están olvidados en el sistema. Y nosotros no somos políticos, nosotros somos técnicos, somos funcionarios del Estado técnicos. Claro, el mensaje refiere al momento en el que hacen este planteo. ¿Para qué hacerlo en ese momento si se estaban hablando de otros temas más importantes? El tema para ellos, ¿no? No es politizar, sino decir, bueno, ahora que se quiere, que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia a hablar con Beatriz Argimón a pedir recursos para una ley que hace 2 años que se aprobó sin presupuesto, digo, que no se olviden porque si no vamos a pasar 5 años más en esta situación. O peor. O peor. Porque va a aumentar la población, Sí, porque claro. va a aumentar el delito, porque va a aumentar la impunidad y esto nos lleva al desbarranque. Gracias nuevamente. Hasta Gracias a pronto. ti. Señoras y señores, hacemos una breve pausa y enseguida estamos otra vez.